Qué gusto de oírlos. Espero que cada uno esté bien, que les haya ido bien en estos días. Bueno, estamos ya por acá. Vamos a trabajar con la hojita que habíamos platicado, el trabajito que habíamos dejado para hoy, que era leer los principios constitucionales y determinar qué artículos qué artículos son los aplicables para cada uno de los principios constitucionales. Voy a ir preguntando yo aquí uno por uno para ir determinando lo que habíamos dejado y vamos a ir analizando los artículos. A ver, Eliseo Argueta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Eliseo. Léame el principio de legalidad, por favor. El de la hoja que usted dejó. Sí, de la hoja que dejé. Este principio está determinado por el aforismo latino nullium crimen nulla poena sin previa lege penale. Es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas, y no se podrán imponer penas que no sean las previamente establecidas por la ley. ¿Qué entiende por eso, Eliseo? Que no se puede sancionar o acusar a alguien sin antes darle la opción de poder él defenderse y demostrarle lo contrario. Pero ya estamos hablando del derecho de defensa, debido proceso, que no tiene nada que ver con lo que... Lea otra vez el principio, por favor. El principio está determinado por el aforismo latino. Nullum crimen nulla poena sin previa ley penal. Es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Primero a lo que yo entiendo, licenciado, es de que primero se le tiene que demostrar al acusado el delito cometido y poder darle previo conocimiento de las faltas que ha cometido. Elizabeth Sasso. Sí, licenciado. ¿Qué entiende por el principio de legalidad? Que no puede, media vez no esté en la ley, no puede ser penado. Póngame un ejemplo. Eso estaba pensando ahorita, porque dice nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas. Ya dijimos que el derecho de castigar a quién corresponde. ¿A quién corresponde el derecho de castigar? El juez. Al Estado. Se ha reservado para sí el jus puniendi, el derecho de castigar. Y esto dice que lo hace a través de la incriminación. Termina delitos y fija penas. Crea un instrumento que es el proceso. A través del proceso se aplica la ley penal al caso concreto. ¿Quiénes la aplican? Los órganos jurisdiccionales.
Entonces, hay un ordenamiento jurídico penal, lo prohibido, lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer, ¿sí? Entonces, ya está preestablecida la ley, ya están preestablecidos los delitos. No se puede aplicar una ley que no esté preestablecida. Hay hechos que no estén tipificados como delitos ni imponerse penas. Y por eso le decía así sencillamente que me pongan un ejemplo. A ver, Fernando Campos, póngame un ejemplo. Muy buenas tardes, noches, perdón, licenciado. Consideraría yo que uno de los ejemplos más claros y de la vida cotidiana con relación al tránsito, ¿verdad? El usar el carril, lo central del carril, no está establecido que sea una falta. Más sin embargo, pues los motoristas siempre lo usan, ¿verdad? Entonces yo considero ahí que como no está establecido y el legislador no establece la conducta e impone la sanción, podría aplicarse ahí eso. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien que quiera poner un ejemplo? Solo uno, hombre, todos juntos no se puede. Licenciado, tal vez, Eric, por ejemplo, le vamos a dar la prioridad a los que levanten la mano. Buenas noches, licenciado. Tal vez Buenas como un noches. ejemplo que se podía dar de este principio es cuando el primer caso que hubo aquí en Guatemala de necrofilia, que una persona había sido juzgada por haber abusado del cadáver de un difunto. Sin embargo, al momento de establecer la pena, pues no se le puede imputar ninguna por el hecho de que en aquel entonces no se encontraba tipificado en las leyes penales. Sí, por ahí va el asunto. Es muy sencillo. Tiene que estar tipificado en la ley para poder aplicar esa norma. Es decir, que no se nos puede condenar, no se nos puede seguir procesos sin una ley previa, ni imponerse penas sin una ley previamente establecida o imponer penas que no estén previamente establecidas. Los estudiantes de la sección C se organizan para una manifestación y van a protestar contra el alza de los combustibles. Se van por la avenida Petapa y llegan y se le une el sindicato los sindicatos de tortilleras, de pinchazos, de tiendas, de comestibles, etcétera, en su recorrido. Y los procesan porque está prohibido circular por la avenida Petapa haciendo manifestaciones. Ese es un extremo el que estoy planteando, pero eso no está tipificado como un delito en la ley penal. Es igual, Frey. Licenciado, buenas noches. Yo pensaba un ejemplo, digamos, de tránsito. Por ejemplo, en México hay días para que circule un carro. Y digamos, si usted no le toca ese día, pues es sancionado. Pero digamos, aquí alguien de tránsito no puede sancionar algo así, que hoy no circulan los carros que terminen con su placa en par, porque no está regulado. Sí, podría ser. Gracias, Walfred. Bien. Vamos a leer nuevamente vamos a leer nuevamente, ¿cómo se llama? El principio. A ver, vamos a ver aquí. Carlos Sequén, léalo, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cuál es el principio, perdone? ¿El de legalidad? Sí, de legalidad. Ok. Dice, este principio está determinado por el aforismo latino nullum crimen, nulla poena sin previa lege penale. Es decir,
No hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas y no se podrán imponer penas que no sean las previamente establecidas por la ley. Ok. ¿Qué artículo citó usted de la Constitución Política de la República de Guatemala? De la Constitución coloqué el artículo 17. 17. Véalo, por favor. Ahorita lo veo, Lick. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Yo sé que muchos no lo tienen. Sé que muchos no lo han hecho. Lo importante es de que vayamos determinando cuáles son los artículos aplicables de las leyes que dejamos y que ustedes los vayan apuntando ahí y lo lean, por supuesto. Si no, de nada nos va a servir todo esto que estamos haciendo. A ver, Walfred, ¿alguna pregunta? No, licenciado, había dejado la mano de arriba, perdón. Ok. Ronnie Tubac. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Ronnie. De la Convención, de la Declaración Universal. ¿Qué artículos encontré yo? Sí, ¿qué artículo? Ok, fíjese que en el caso, pues, encontré que es el artículo 11, en el numeral 2. Léalo, por favor. ¿Sí? Dice, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el decreto nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Ok. Ronnie Mendoza. Roxy, perdón. Buenas noches, Nick. Buenas noches. De la Convención Americana. Convención Americana, sí. Artículo 9, principio de legalidad y de retroactividad. Establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que al momento de cometerse no fueran delictivas y que no puede imponerse una pena más grave que la vigente en ese momento. ¿Qué artículo está leyendo? Artículo 9. Ok. Termine, por favor. Ya lo finalicé. terminó. Ya. Es que yo no había agarrado mi Convención Americana. Ok, ahí estamos. Bien. Vamos a ver, Walter, Mauricio Pérez, del Código Procesal Penal. Buenas noches, Lick. Artículo 1. No hay pena sin ley. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad. ¿Algún otro artículo? ¿Alguien más?
Artículo del Código Procesal Penal, ¿verdad, Lick? Sí. Artículo primero y el segundo. Lea el segundo, el 2. Artículo 2. No hay proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Muy bien. Entonces tenemos el 1 y el 2. ¿Alguna pregunta sobre el principio de legalidad que todavía esté por ahí pendiente? Si no, y del Código Penal, a ver, Julia. Artículo 1, licenciado. Léalo, por favor. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley. Muy bien. Vamos apuntando todos los articulitos que estamos leyendo y que estamos integrando entre todos. Bien. ¿No hay alguna duda, alguna pregunta con respecto al principio de legalidad? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, Lick. Bien. Gladys Osorio. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Leamos el principio de inocencia. Principio de presunción de inocencia. Yo la encontré, licenciado, en el artículo... No, leamos. Permítame, es que yo solo lo busqué así en los artículos. No, pero usted tiene su hojita, leamos el principio. Sí, ahorita lo voy a buscar, que aquí lo descargué. El principio de inocencia. Este principio determina que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. Este principio está relacionado con necesidad del juicio previo. ¿Qué entiende por eso? Que todas las personas son inocentes hasta que se llegue a demostrar lo contrario, ¿verdad, licenciado? Que ya hayan pruebas que demuestren que sí esa persona está cometiendo una falta o un delito. Vamos a ver qué dice Jacqueline Gómez. Buenas noches, licenciado. En el principio de inocencia, pues yo entiendo, ¿verdad? Que como ahí mismo lo decía en el texto, ¿verdad? Que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no hayan pruebas o no exista una sentencia que dicte que esta persona es culpable, ¿verdad? Lea otra vez el principio. Principio de inocencia. Este principio determina que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. Este principio está relacionado con necesidad de juicio previo. Entonces. Sí, ¿verdad? Entonces yo opino que este principio, ¿verdad? Toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia en su contra. Bueno, y le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué se mete presa a las personas si se consideran inocentes? Considero porque fueron, se podría decir, involucrados o se vieron en el momento, por ejemplo, ¿verdad? Si alguien está robando, ¿verdad? Y la policía lo detiene y si a veces le encuentran, por ejemplo, celulares o
motos, ¿verdad? Que comúnmente es lo que más roban, ¿verdad? Entonces, la policía, pues obviamente les encuentra alguna prueba que los involucra, ¿verdad? En el momento, y por esta razón es que los detienen. Ah, pero ahí no estamos hablando de prisión, sino que los detienen. Aquí ya tenemos otro ingrediente que se está introduciendo, es la detención. La detención es diferente a la prisión. Estamos de acuerdo con eso, que es diferente. Pero Sí, la pregunta original era, ¿por qué? Y muy rústico lo digo yo, ¿se mete presa a la persona o se le decreta prisión? porque desde mi punto de vista, porque se cree que hay pruebas, ¿verdad? Que lo incriminan. Sí, pero el principio constitucional, ¿qué dice? Este principio determina que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no Debe ser exista tratada una como, sentencia. debe ser tratada como, si se me trata como inocente, entonces ¿por qué me meten preso? Por medidas de seguridad. Ah, pero entonces está violando el principio de constitucionalidad. ¿Qué dicen los demás? Esta pregunta es para todos. ¿Qué dicen los demás? Quiero opiniones. Johanna, de León Chacón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jorge. La misma pregunta que de la Sí, la compañera. misma. Pues a mi punto de vista, ¿por qué lo meten a prisión? O eso es porque tienen que recaudar más pruebas para que lo puedan sentenciar a él. Ay, después le decretan a uno prisión, pasa 5 años uno metidos en la cárcel y después dictan una sentencia absolutoria y me volé 5 años ahí adentro. Mientras se conseguían pruebas, licenciado. ¿Alguien más? Karen Chacoj, Cacoj. A ver, Walfred. Licenciado, digamos, bueno, voy a poner, me meten preso, es porque es como prevención mientras se determina si soy culpable o no. Oye, pero no, y si soy inocente, ¿por qué? Si se presume que soy inocente, ¿por qué me decretan prisión? Y Jacqueline decía, se le detiene porque lo encuentran robando una moto, celulares, etcétera. Lo detienen. Hay dos clases de detención. La detención cuando hay flagrancia. En el momento, como quien dice, lo agarran con las manos en la masa. O el clamor popular dice, él fue, él fue, él fue. El que está en la tienda, ahí se metió, es el que tiene la pistola. Es el que tiene, el que va vestido de tal forma. ¿Lic por imparcialidad? Vamos a ir primero con respeto a los que levantan la mano. Ay, no vi, perdón. William. Sí, licenciado. Esto se debe principalmente porque se tiene indicios o se tienen pruebas de que la persona pudo haber cometido el delito. Por lo tanto, un juez determina directamente que se pueda realizar se pueda brindar un auto de procesamiento en la cual se le brinde prisión preventiva o ya sea una medida sustitutiva, ya sea directamente... Ah, pero con medida sustitutiva estaría libre. Exacto, por lo mismo de que no se le puede, bueno, de igual forma tiene que demostrarlo directamente ante el juez para poder obtener directamente una medida sustitutiva. Sin embargo, si no se prueba directamente de que la persona puede tener algún indicio de fuga o algo que pueda obstruir directamente el proceso penal, automáticamente se le da autoprocesamiento y se le envía a prisión preventiva. Ah, pero entonces lo están metiendo preso. ¿Y la inocencia qué? Esto
puede llegar a, sí, se estarían metiendo preso. La única diferencia es de que ahí es porque el juez ya determinó de que sí pudo haber Pero entonces, un delito. entonces prácticamente me está condenando sin haber pasado todo el proceso. Ahí No, prácticamente es una sentencia. no, porque es prisión preventiva. Aparte, directamente ya sería, eso ya es, aparte diría que hay una condena directamente. Cari. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Cari. Yo considero que si lo meten preso es solo una medida cautelar mientras que se investiga. La persona sigue siendo Sí, inocente. pero ¿no cree usted que choca con la presunción de inocencia? Sí, porque pero si la soy persona inocente, no, ¿por qué me meten preso? ¿No será que tengo derecho a estar libre mientras se tramita el proceso? pues eso era lo que yo pensaba, que es solo una medida cautelar, que la persona pues sigue siendo inocente. Es una medida de coerción. Esa es una medida de coerción, no hay duda. Pero la pregunta es, ¿por qué me meten preso? Porque hay una denuncia. Sí, pero el principio dice que se presume inocente. A ver, busquémoslo a ver qué dice la Constitución. ¿Qué artículo citaron? Artículo 14. Artículo 14. A ver, Elizabeth Sasso, léalo, por favor. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Fíjense lo que dice el principio este. Inclusive tenemos derecho de proveernos de abogado desde el momento de la detención. Desde el momento de la detención. ¿Y qué es la detención entonces? Porque aparte de la prisión, ¿o es lo mismo detención que prisión? A ver qué dice Cari López. Cari acaba de hablar, ¿verdad? Manuel Mux. Qué bonito ese nombre. A ver, Manuel, no me vaya a decepcionar por el nombre, Manuel. ¿Qué manda, Lick? Lo mismo, el que acabo de preguntar. El principio de inocencia, ¿no? Sí, estamos hablando del principio de inocencia, pero está diciendo que qué es la detención y qué es la prisión. ¿Será lo mismo la prisión que la detención? No, porque la prisión es cuando, bueno, yo tengo entendido que la prisión es cuando el juez da plazo para la investigación, que serían de los 3 o 6 meses. ¿Y la detención? Y la detención es cuando lo detiene la PNC. ¿La detiene qué? La PNC. Cristel. Buenas noches, Vic. Buenas noches, Cristel. Sí, yo estaba leyendo acá un artículo. No le oímos. Perdón. Es sobre estaba leyendo el artículo 5 que dice que en su último párrafo dice: su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Entonces, Artículo 5, ¿de qué está leyendo? De la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, esto es, no sé si... No. Ahí nos estamos yendo por otro lado. Sara. Buenas noches, Lick. Buenas Con noches, respecto a la detención, es una medida temporal, obviamente, es privación de libertad, pero se hace mientras se investiga
pues sí es culpable. Y la prisión ya es algo que es dictado por un juez. Esa es la diferencia. Entonces, mientras se investiga, está detenido. ¿Cuánto tiempo? Mientras dure el proceso, Lick. No sé si escucharon el caso del joven que iba manejando una moto y un vehículo los atropelló, incluso arrastró a la novia. Él porque iba manejando la moto se lo llevaban preso, pero hoy le dieron libertad. O sea, al final no había mérito para que estuviera, que siguiera en Sí, porque prisión, ¿verdad? primero, en los hechos de tránsito, como principio general, los dos son responsables y tendrán que probar cada quien sus cosas. Por eso es que los dos los ligan a proceso mientras se averigua quién tuvo la responsabilidad. Pero no ese es el caso. Sí, Liceo. Licenciado, fíjese que a la pregunta que usted realizó usted, como dice, el procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento. Eso está en el Código Procesal Penal, artículo Está 14. en todos lados está. Eso lo vamos a determinar después. Alan. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Sí, Buenas yo noches. entiendo la prisión es cuando se dicta por medio de un juez, ya sea prisión preventiva o ya en una sentencia condenatoria. Ahora la detención es temporal y no puede pasar de las 6 horas que la policía o en este caso los agentes lo ponen a disposición de un juzgado de turno, o bueno, perdón, un juez de turno para que dictamine qué es lo que sigue en el proceso. Siempre y cuando, ¿Dónde está eso? Leámoslo. ¿qué manda? Leamos eso que se me está diciendo. No, eso lo sé, yo Lick, no lo tengo ubicado en las leyes. Entonces, ¿lo estoy inventando o es cierto? No, es cierto, pero no sé dónde está. Lick, sería artículo 6 de la Constitución. Léalo, Manuel. Sería derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante una autoridad judicial competente. Yo tengo artículo 6 de la Constitución Política, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley. Pero en su párrafo primero dice, se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda las 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Esto habla de la detención, que yo le mencionaba. Bueno, entonces, ¿qué es la detención? ¿Está preso o está libre? No, usted está privado de su libertad, pero no puede exceder las 6 horas. No está preso, está detenido. Está preso Pero cuando lo envían a estoy una prisión. detenido, pero ¿y dónde me meten? En este caso, pues lo más común, si es acá en el departamento de Guatemala, en torre de tribunales, o en el juzgado más cercano, a menos de que sea un delito, por ejemplo, contra menores de edad, que Entonces, hay diferentes. ¿qué es la detención? Estar privado de la libertad esperando ser ligado a proceso o no. Sí, Elizabeth. Una medida cautelar provisional, licenciado. ¿Qué dicen los demás? Y yo comparto y estoy de acuerdo con la compañera, que es provisional. Es provisional. ¿Dónde dice que es provisional? ¿Y la prisión preventiva qué es entonces? ¿Cuál sería la diferencia entre la prisión preventiva y la detención?
que en la detención alguien me está acusando y lo vamos a, en la primera declaración con el juez competente, vamos a verificar si procede o no la prisión preventiva. Ahora la prisión preventiva es cuando me ligan al proceso porque el juez cree que hay indicios que yo, por ejemplo, yo cometí el delito, entonces me envía a prisión preventiva. Jacqueline. Sí, yo pienso que la detención es en un plazo que no exceda de las 6 horas. Y la prisión es cuando ya hay una prisión, pues en sentencia firme por un juez. Aparte de la sentencia firme, aparte de la prisión preventiva. ¿Cuáles son los requisitos para la prisión preventiva? Marcia. Buenas Marcia. noches, licenciado. Buenas noches, Marcia. Los requisitos para la prevención. No, para la prisión preventiva. ¿Cuáles son los presupuestos para la prisión preventiva? Que exista algún riesgo de fuga. ¿Qué dice William? Sí, licenciado. En este caso le comento, para poder aplicar directamente lo que es prisión preventiva, tendrían que haber motivos legales en los cuales, por ejemplo, puede ser peligro de fuga, obstaculización de la verdad o flagrancia, en todo caso. Ahí sí se podría aplicar directamente se podría aplicar prisión preventiva. Sí, Karen. Yo tengo aquí lo que sería el artículo 259, prisión preventiva. Léalo. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos para dictar la prisión preventiva? Que medie información sobre la existencia de un hecho punible o que se crea que el sindicado ha cometido o ha participado en él. Primero es que se haya oído al sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que ha participado en el hecho que se le imputa. Ahora, para una condena se necesita una sentencia, pero para la detención, entonces, porque ahí todavía no hemos salido estamos un poquito empantanados ahí en la detención. ¿Qué es la detención? Ya dijimos que hay que consignar al procesado durante 6 horas desde el momento de ser detenido. Entonces, ¿qué es la detención? ¿Qué es la detención entonces? La detención, licenciado, podría ser según el artículo 257. No, solo definamos qué es la detención. Ya sabemos que a la persona se le detiene y se le consigna en 6 horas. Y ya dijimos que para dictar el acto de prisión preventiva se requiere que se haya oído al sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que participó en el hecho que se le imputa. Detención podría ser una medida de coerción personal que puede ser adoptada por una autoridad, licenciado.
como por ejemplo la Policía Nacional Civil. Ellos detienen y tienen que consignar en 6 horas. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué se entiende por detención? En privar de la libertad a una persona. Sí, tiene razón, privar de libertad a una persona, pero hay que completarlo. Que es temporal, o sea, tiene tiempo, pues son 6 horas nada más. Sí, Ahí, temporal. eso es Entonces, ahí podríamos aplican las 6 horas. Entonces podríamos decir que la detención podría ser la privación de libertad de una persona por un breve lapso de tiempo. Es temporal, pues. Se priva de libertad. Ya vieron cómo vamos resolviendo las cosas. Por un breve lapso de tiempo. Y este breve lapso de tiempo son 6 horas y hay que ponerlo a disposición de un tribunal. Ese es un gran paso que se dio con la Constitución. Porque antes pasaban días, meses y no consignaban a las personas. Las torturaban, etcétera. Cuánta cosa no pasaba con la famosa policía judicial. Cuando yo acababa de venir aquí a Guatemala, en los 70, en el 73 fue mi primer paso fue mi primer día que llegué en el año 73 a la facultad. Existía la judicial, pues era una policía que dependía del ministerio, de la Dirección General de la Policía Nacional, pero era de particular y era terrible, pues. Y detenían a una persona y la torturaban y le hacían que confesara cosas que no habían hecho. Inclusive hasta por una letra de cambio la mandaban a detener por una deuda. Pero bueno, superamos eso. Ahora se tiene que poner a disposición de los tribunales dentro de las 6 horas. Entonces es privar de la libertad a una persona por un breve lapso de tiempo. Y la prisión preventiva se requiere que se haya ido al sindicato y que existan motivos racionales suficientes para creer que participó en el hecho que se le imputa. Pero seguimos con el asunto de por qué si se me considera inocente hasta que no exista una sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Entienden qué entienden por una sentencia debidamente ejecutoriada? Sí, Johanna. Perdón, Lick, se encendió mi micrófono. Sí, Walfred. Y después... Que ya no hay otra acción legal después de que se le haya dictado ya prisión. Gladys. Pues sí, cuando es una sentencia ya ejecutoriada es cuando ya se da la sentencia firme, licenciado. ¿Y cuándo queda firme? Cuando ya se le pone, llega al final del proceso. ¿Y cuándo llega al final del proceso? Cuando ya se determina si la persona sí estuvo en el hecho punible y sí cometió el delito y ya dictan sentencia final. Elizabeth. Cuando se agotaron ya todos los recursos, licenciado, o se interpusieron ya todos los recursos. Cuando ya no es susceptible de interponer o de ser impugnado por algún recurso. ¿Cuál sería el último recurso que se puede interponer? Un amparo. El amparo no es recurso. La casación, licenciado, es el último recurso. La casación. Obviamente después podemos interponer una acción constitucional de amparo porque posiblemente hubo una violación a un principio constitucional, a una garantía constitucional, mejor dicho. Y ahí podemos decir que cabe el recurso de... ¿Qué otros recursos tenemos después del amparo?
Después del amparo, lo único que ya nos queda es pedirle mucho a Dios. Y después de pedirle a Dios, nos queda el recurso de chío. Nos ponemos a llorar. No. Y hablan en serio. El último recurso ordinario, digamos, que puede caber es el recurso casación. Cuando termine el recurso de casación, ya es una sentencia que pasa en autoridad. Permítame que me estoy quedando sin batería. Ahí estamos. Cuando ya pasa en autoridad de cosa juzgada es porque ya no es susceptible de ningún recurso. Es decir, casación, se terminó el asunto, ya pasa en autoridad de cosa juzgada, es una sentencia ejecutoriada. Ejecutoriada podríamos decir cuando ya se ejecuta la pena. Bueno, entonces, recapitulando un poco. Detención, no más allá de 6 horas, es la privación de la libertad por un leve lapso de tiempo. Prisión preventiva, que exista motivos racionales, primero que sea oído al sindicado, que el hecho sea punible y que exista motivos racionales suficientes para creer que participó en el hecho que se le imputa. Y luego estamos con la discusión de por qué se mete presa la persona si tiene derecho a estar libre, diría yo, mientras se tramita su proceso. Leamos nuevamente el artículo 14, por favor. ¿Quién leyó? Que lo lea otra vez. El 14 era, ¿verdad? De la Constitución, sí, licenciado. Yo Sí, lo por leí. favor. Artículo 14, presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reservar alguna y en forma inmediata. Bien. Pero todavía no hemos llegado a una conclusión de por qué está presa la persona si la Constitución dice que se presume inocente. Porque si me presume inocente, ¿no será que tengo derecho a estar libre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí tengo derecho o no? Sí, licenciado, soy inocente, sí. Si soy inocente, tengo derecho a estar libre. Pero, sin embargo, estoy preso. Leamos el 259 del Código Procesal Penal. Artículo 259. Prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Fíjense que una de las formas de poder suplir bueno, en primer lugar les quiero decir de que doctrinariamente y en todas las legislaciones por ahí, siempre vamos a tener esa situación de que la persona va a estar presa, aunque haya una garantía constitucional de presunción de inocencia, y es la única forma de poder, como lo dice ese artículo, la facultad de poder asegurar la presencia del imputado en el proceso.
y que la libertad no debe restringirse sin los términos debidamente necesarios. Fíjese que el código se tuvo que reformar. El código traía medidas sustitutivas para todos los delitos. Para todos los delitos. Y a la persona no se le daba el derecho de estar libre mientras se tramitaba el proceso. ¿A través de qué? A través de las medidas sustitutivas, porque esa no es una medida de fuerza. La medida de fuerza es la medida de coerción, o sea, la medida de decretar la prisión preventiva para asegurar la presencia del procesado en el proceso. La medida sustitutiva no. Entonces todos tenían medidas sustitutivas. Pero ¿qué pasó por nuestra cultura jurídica, nuestra cultura general? Que en aquel tiempo, cuando entró en vigencia el código, a todos les daban medidas sustitutivas. Inclusive en los delitos patrimoniales, que decía que debería ser, si se daba una caución económica, debería ser proporcional al monto de lo defraudado o de lo robado o de lo estafado. Habían estafas si nos pusiéramos a pensar en el libramiento de Chimaltenango, que le encontraron no sé cuántos millones al ministro ahí y le dan 300,000 pesos de fianza. No, una medida que debía ser proporcional al monto de que se ha defraudado, se ha robado, se ha estafado, etc. Todos tenían derecho a medidas sustitutivas, en el secuestro, en el asesinato, etc. ¿Y qué pasó? Les daban medidas sustitutivas a todos y medio mundo se fugó. Entonces tuvieron que reformar el código. Es decir, no, tales y tales y tales delitos no tienen medida sustitutiva. Entonces ahí se perdió el principio de presunción de la facultad de poder estar libre mientras se tramita el proceso. Y si no, se le fija una fianza, una caución económica, para que pueda estar libre. Pero no, como a medio mundo se le daba la oportunidad de estar libre mientras se tramitaba el proceso, todo el mundo hizo fiesta y tuvieron que reformar el código para asegurar la presencia del procesado, para asegurar las resultas del proceso a través de una medida de coerción. Bien, vamos a seguir. Voy a ir preguntando. Así vamos viendo quiénes trabajaron. Hans. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Hans. De la Declaración Universal, ¿qué artículo citó? Del principio de inocencia. Sí, del principio de inocencia. Permito. No lo tiene. Fíjese, Lick, solo encontré el 14. Solo encontré el 14 porque no tiene la Declaración Universal. De los derechos humanos. Sí. Artículo 11.1. 11.1. Toda persona acusada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en lo que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Isabel Pineda. ¿Sí, licenciado? La Convención Americana. Sí, sería la Convención Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encontré yo. Sí, la Convención Americana también es el artículo 8.2. Toda persona 8 inculpada. numeral 2.
No es punto, es 8 numeral Perdón. 2. 8 numeral 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Solo eso tiene. ¿Sí, licenciado? O ya se cansó. Lick dice, toda persona inculpada de delitos tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Inciso E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna. Ok. Del Código Procesal Penal. A ver, vamos a preguntarle a Israel Gramajo. Israel. ¿Qué principio es el que me está preguntando, Lick? Perdone. Estoy preguntando al principio de inocencia. Artículo 14. Casi no leímos, Israel. Artículo 14 encontré yo, Lick, de la Constitución Política, presunción de inocencia y publicidad. Estamos hablando del Código Procesal Penal. El artículo 14, Lick. Léalo, por favor. El artículo 14 regula el tratamiento como inocente, la provisión de... Léalo. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o medida de seguridad y corrección. Las disposiciones de esta ley restringen la libertad del imputado o que limita el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente en esta materia. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezca la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza, tendrán carácter de excepciones y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. La duda favorece al imputado. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Entendemos ya que es el principio de presunción de inocencia. Todo muy claro, Lick. Y el principio de legalidad. Sí, Lick, está claro, gracias. No hay dudas entonces. Qué bueno que no hay dudas. Sí, Hans. Luis, buenas noches, perdón. Hay un principio de legalidad que también está en el artículo 5 de la Constitución Política República de Guatemala, libertad de acción. ¿Qué dice el artículo 5 del principio de legalidad? Libertad de acción, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No, pero lea el principio de legalidad, por favor, en su hojita. Ok. Este principio está determinado por el algoritmo latino nullum crimen nulla poena sin previa lege penale. Es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o fallas. Y no se podrá ¿Delitos imponer o? penas, ¿Delitos o? faltas, perdón. Y no se podrán imponer penas que no sean las previamente establecidas por la ley. Entonces, ¿cree usted que tenga relación con el delito que me dijo? Pues fíjese, Lee, que cuando yo estaba en el anterior, nos pusieron que era como el principio de legalidad para los ciudadanos, pero no sé si estoy equivocado. Como principio general, sí, pero al principio de procesal penal, no. No, bueno. Ok, gracias, Lee, por esa. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Todo claro, licenciado. Bien. Vamos a dejar el día de hoy ahí. El próximo día seguimos con lo mismo, tratando los principios. Si no lo han hecho, háganlo. Cada quien tiene que hacer su parte. Los artículos.